cliente me pidió a ver si le podía explicar algo sobre lo que es electricidad en obra. Así que bueno, vamos a ver si se conecta y lo podemos ayudar. Y ya que está, para aprovechar el tiempo, lo que pensaba hacer es ir hablando algo sobre colocación y limpieza de aires acondicionados. Bien, voy a correr un poquito la cámara. Ahí está bien. Bueno, primero en principal, con respecto a los aires acondicionados, es fundamental hacerle el mantenimiento de entre 1 y 3 meses de lo que es limpieza de filtros. Es fundamental. Parece algo tan que no tiene sentido, pero si no limpiamos esos filtros, generalmente se filtra pelusa en lo que es el disipador. Cuando se llena de pelusa el disipador, hace que se forme como un barro con esas mismas pelusas y empieza a drenar mal el agua de condensación. Eso hace que el equipo muchas veces empiece a salpicar agua del lado de adentro y no tiene nada que ver con respecto a lo que es el desagote, ¿sí? Es por mala limpieza de los filtros. Esa es una. Y después tenemos otra más, que lo que puede pasar es que de tanto polvillo, tanta mugre, eso cae en la paleta que tiene. Si es una paleta de forma como una turbina, eso hace que también se vaya adhiriendo estas partículas pelusas a lo que es esta paleta, esta turbina, y hace que vaya entregando menos aire. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Es una vez que nosotros arrancamos con el equipo, puede ser el ventilador nada más, no quiere decir que lo pongan en modo frío, lo ponen al máximo, el modo ventilador, y pasan la mano por lo que es el frente del equipo. Una vez que pasan la mano, ustedes lo que van a ver es que se corta el flujo de aire, ¿sí? Eso quiere decir que en ciertos lugares la paleta está más obstruida por lo que es las pelusas. Entonces, si ustedes quieren verificar, si muchas veces dice, me falta el gas, pero en realidad no es que le falta el gas, sino que está obstruida la paleta. Entonces es muy importante que nosotros, para sacarnos esa duda, le pasemos la mano por el frente del equipo una vez ya encendido, con la velocidad al máximo, acuérdense, y nosotros nos vamos a dar cuenta si el flujo de aire es continuo o hay partes donde se corta ese flujo de aire. Bien, eso es principal. Bien, una vez que nosotros ya sabemos esto, por lo menos lo que es el mantenimiento, quería explicarles un poco lo que es el tema de la instalación de los equipos. Voy a ver acá, a ver si puedo ver la parte de mensajes, si se van sumando, así que un segundito y seguimos cómo colocar un aire acondicionado. Bien. Bueno, ahora sí. Voy a poner a cargar de nuevo esto. Ahí está. Bueno, espero que esta vez se vea mejor el vivo. La vez anterior tuve unos problemitas con la imagen que pensé que se estaba viendo bien y
tenía no solo distorsión, sino que también no tenía buena calidad de luz en el video. Bueno, arranquemos con los aire acondicionados. Primero en principal, si uno quiere ser colocador de aire acondicionado, lo que tiene que hacer es comprar todas las herramientas necesarias. ¿Sí? Tenemos que hablar de un manómetro. Tengo que hablar de un manómetro, se me trabó, de un manómetro para gas R110. El R22 no es necesario, generalmente los equipos son viejos, ya fueron descartados porque no son ecológicos, el gas es tóxico y destruye la capa de ozono, y bueno, lo que se está haciendo es sacar todos esos tipos de equipos con el gas R22. Bien, entonces, manómetros para R410A, si no me equivoco. Bien, después necesitamos mínimo 2 francesas, llaves de tubo, necesitamos una buena escalera, necesitamos destornilladores buenos, también necesitamos una pestañadora para hacer las virolas a lo que es los caños, y necesitamos también un sacarrebarba. ¿Sí? El sacarrebarba puede ser a veces viene como un redondito así, ¿sí? Que viene con 3 cruces metálicas, y eso se pone dentro del caño y se saca la rebarba, o a veces el mismo cortador de caño, que también lo tenemos que comprar, a veces viene con el kit de lo que es el cortador, con la virolera, viene todo junto. En este caso, a veces en ese que corta el caño también viene con un ganchito que sirve para sacar la rebarba del caño. Bien, una vez que nosotros tenemos la cantidad de herramientas correspondientes para poder hacer este tipo de trabajos, ¿sí? Bueno, ya después pasamos a la práctica. Es muy importante también que compren una mecha de 60 aproximadamente de largo, ¿sí? 60-50, para cuando se encuentran con paredes de 45 centímetros y no se hace tan engorroso el hacer el traspaso de la pared, para que quede bien el tema del agujero para pasar los caños de forma cómoda. Bien, lo primero y principal que tenemos que hacer cuando vamos a hacer una instalación es ver el lugar donde lo vamos a poner y calcular la dimensión del lugar para saber si el equipo que estamos poniendo va a dar resultado en ese lugar. Porque si nosotros tenemos un salón gigantesco y le ponemos un equipo de aire de 2500 frigorías, no va a cambiar poco y nada, y lo que hacemos es exigir el equipo hasta el punto de poder llegar a quemarlo. Porque no va a parar nunca, va a estar siempre andando, no tiene descanso la bocha, y eso hace que se exceda de temperatura y se pueda terminar quemando y nos va a salir muy caro. Bien, entonces, una vez que nosotros calculamos, generalmente son los metros cuadrados por 110 o por 150. ¿De qué depende 110 o 150? Depende de, según la franja horaria en que incida la luz en ese lugar. Si nosotros incide solo en la mañana, en el lugar donde lo vamos a poner, tenemos que hacer los metros cuadrados por 110. Y si el sol incide en la tarde, lo que tenemos que hacer es los metros cuadrados por 150. Eso le va a tirar la cantidad de frigorías necesarias que tenemos que tener para cubrir ese espacio físico. Bien, una vez que nosotros ya hicimos este cálculo, sabemos qué equipo ponerle, le vamos a recomendar al cliente lo que tiene que comprar. Una vez que lo compra, o antes lo pueden hacer, tienen que ver el lugar para ver cuál va a ser el lugar más cómodo para ponerlo. No solamente lo que diga el cliente, sino que nosotros también le tenemos que recomendar al cliente
el lugar más cómodo, ¿sí? Así que donde agreguemos menos cantidad de caños, porque si agregamos más de 3 metros o 6 metros, tenemos que agregarle gas, incorporarle gas, porque el equipo trae una X cantidad. Si nosotros agregamos 6 metros de caño, vamos a tener que suministrarle un poco de gas, porque el equipo no va a tener el suficiente gas incorporado para trabajar de la forma correcta, y esto puede llevar a que el equipo no enfríe porque le falta gas. Bien, bueno, a ver. Bien, sigamos nomás. Entonces, una vez que nosotros ya hicimos este cálculo, tenemos todas las herramientas necesarias, elegimos el lugar donde colocarlo, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es, primero en principal, desarmamos todo el cajerío que vendría a ser del equipo, verificamos el diámetro del, digamos, el diámetro de lo que es la cañería de cobre, ¿sí? Para la entrada tenemos que comprar el mismo diámetro, no es para todos el mismo, ¿sí? Va a depender de la cantidad de frigorías, el diámetro del caño de cobre que vamos a necesitar. Así que es muy importante, si no tienen experiencia, lo que pueden hacer es sacarle lo que es la tuerquita, o viene la tuerquita en la parte del control. Muchas veces vienen ya las tuerquitas que van a ir colocadas en el equipo. Llevamos esas tuerquitas y pedimos 3 metros o la cantidad de metros de caños que se necesiten según dónde lo vamos a colocar. Eso es fundamental para que no compren cualquier caño, ¿sí? Puede venir caños de media, puede venir de 5 octavos, así que por favor llevar el diámetro de la tuerca para saber el caño específico que tienen que comprar. Tienen que comprar los aislantes, tienen que comprar el caño para drenar el agua, al menos que solamente quieran dejarle la manguerita afuera. Yo generalmente en la parte de donde hago el agujero, la parte exterior, no solo le compro viene como un aro plástico para tapar lo que es las imperfecciones, y lo que hago antes de ponerle ese aro plástico, ¿sí? Que se desarma y se encastra, de esa forma es cómodo una vez que ya pasamos los caños colocarlo. Lo que hago es llenarlo de silicona dentro para que no pase nada, ¿sí? Que no pasen arañitas, que no se drene o no se filtre polvillo, tierra para dentro del equipo. Así que es fundamental tapar todo lo que es el agujero ese una vez que nosotros ya colocamos, pasamos los cables y pasamos los caños. Bien, seguimos entonces. Lo primero que tenemos que hacer, a ver, es el aire acondicionado split. A ver, voy a mirar Emilio, a ver, hola amigo, ¿cómo va la limpieza del aire acondicionado split? Eliminar agua sucia. O sea, lo que estamos hablando es que a vos se te filtra, Emilio, se te filtra agua sucia, o sea, tenés la manguera toda con tierra, vendría a ser, si no me equivoco, eso es lo que me estás diciendo. Comentame de nuevo, así vemos cómo te ayudo, pero, o sea, es fundamental. No sé si llegaste a ver lo que estaba diciendo anteriormente, pero la limpieza de los filtros tiene que estar súper limpio, ¿sí? Y bueno, el problema es que si ya se te ensució la serpentina, vas a tener que sacar la parte frontal, ¿sí? Con mucho cuidado, porque son todas trabas plásticas. Tenés que sacar la parte delantera, ¿sí? No todo el equipo, solamente la parte plástica, ¿sí? Está todo engrampado, vas a tener que ir sacando tornillos y sacando con cuidado toda la parte plástica.
y de esa forma llegar a lo que es la serpentina y con un cepillito ir limpiándole. Si tenés un pulverizador, ¿sí? Algo así, le podés ir rociando y limpiando con el cepillo. Eso para que no saques todo el equipo, porque si sacás todo el equipo, nada, tenés que primero guardar el gas dentro del equipo y segundo, tenés que desinstalar, abrir todo, después volver a hacer la hermeticidad de lo que vendría a ser la instalación, hacerle el vacío correspondiente y eso ya sería más complejo. Así que yo te estoy explicando básicamente sacarle el frente, ¿sí? Que es la parte plástica. El equipo interior queda contra la pared, pero vos le sacás la parte plástica. Y después ahí ya podés trabajar sobre la serpentina y sobre la paleta interna que tenemos, que también puede ser que esté sucia. Tenés que limpiar toda la unidad interior. Recordá, anteriormente también estaba diciendo que es muy importante que los agujeros del equipo, ¿sí? Exterior esté sellado para que no esté filtrando aire con tierra ahí adentro y eso hace que también ensucie lo que es la canaleta interna del equipo y el mismo equipo también te puede llegar a estar ensuciando. Y si tapamos eso, quizás también estamos solucionando el tema de la tierra por la parte del drenado. Bien, Emilio, no sé si te respondí algo, si tenés alguna otra duda sobre el tema o no te cerré del todo la idea, te pido por favor que me lo escribas en los comentarios. Bueno, voy a seguir con la parte de lo que es la instalación, ¿sí? En este caso tengo más de 10 años de instalador de aire acondicionado y también de lo que es reparaciones. Así que bueno, primero en principal, una vez que nosotros ya tenemos todos los materiales y las herramientas para poder hacerlo, tenemos que tener muy en cuenta de qué es la pared, ¿sí? Si es de ladrillo hueco o de ladrillón. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando estemos trabajando con el taladro percutor para hacer los agujeros, si es ladrillo hueco y la casa ya está terminada, ¿sí? Tenemos pintura, tenemos todo, es muy importante que tengamos mucho cuidado en eso. Porque si es ladrillo hueco, la mecha copa, muchas veces puede atorarse en lo que es cuando se va rompiendo el ladrillo hueco y pega patadas. Esas patadas hace que te pueda arrancar un pedazo de lo que es el fino con la pintura y después, ¿cómo tapas eso? Te querés matar. Entonces, es muy importante que primero, antes de presentar dónde va a ir el equipo, donde vamos a poner la chapa, donde va colgado la unidad interna, que es el detalle que tiene que quedar muy bien, lo que tenemos que hacer es, primero, ponemos la chapa sin poner los tornillos, ¿sí? Una vez que pusimos la chapa, lo que vamos a hacer es medir la distancia, ¿sí? Medimos la distancia, acá tenemos, suponete, la chapa. Las chapas generalmente son así, así, bueno, así o a veces vienen enteros. La cuestión es que nosotros, no me quedó muy lindo el dibujo, pero suponete, el equipo va a salir por acá, los caños van a salir por acá. Entonces, el equipo va a ir así. Nosotros lo que tenemos que hacer es sacar la medida justa para hacer el agujero acá, ¿sí? Que nos quede el agujero bien dentro de lo que es la parte plástica y que no se nos vea. En este caso, esto va bien hasta acá abajo, así que el agujero nos tiene que quedar perfectamente acá, sin que se vea a ningún lado y que se oculte con lo que es la carcasa de la unidad interior. Bien, entonces, una vez que nosotros
sacamos con el metro, hicimos bien, sacamos las medidas y sacamos el centro donde va a ir el agujero, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es, ya sacamos esa chapa, que recuerden que solamente la apoyamos y simplemente lo único que nos sirve es para señalar dónde vamos a hacer el agujero. Lo que vamos a hacer ahora, que es muy importante para lo que es el detalle, nosotros tenemos la pared, ¿sí? Sea ladrillo hueco, ladrillón, de 30 a 45, lo que quieran. Y nosotros vamos a poner el equipo acá, ¿sí? Lo que vamos a hacer con el taladro percutor y la mecha de 45, 60, tiene que ser más de 45 por si la pared es de 45, ¿sí? Entonces es fundamental que nosotros con la mecha larga lo que hagamos es hacer un agujero con caída, ¿sí? La caída obviamente tiene que ir hacia el lado de afuera. Recuerden que no hace falta demasiada caída, ¿sí? Simplemente con el hecho de darle una poca caída y una poca caída no tiene que estar hacia arriba, simplemente un poco inclinado hacia abajo. Derecho tampoco, o sea, se puede hacer derecho porque en realidad el equipo ya tiene la condición de que estando derecho ya tiende a caer. Pero el problema es que muchas veces con los aislantes lo que hace es complicarse y es mejor que nosotros agreguemos una caída un poquito adicional para ayudar a que drene el agua una vez que el equipo esté funcionando. Entonces es fundamental agregar, hacer esa inclinación, y una vez que ya hicimos el agujero, ¿sí? Con esta mechita fina, nos va a servir para la mecha copa, para la guía de la mecha copa. La mecha copa viene con una mecha acá, ¿sí? Y nosotros lo que vamos a hacer es introducir la mecha copa por este lado de la pared y por este lado de la pared, sin hacer que el agujero sea solo de un solo lado, porque también lo que pasa es que muchos que no son expertos, que quizás lo hacen la primera vez, arrancan con la mecha de un lado, siguen y estallan la pared del otro lado. Entonces es fundamental con esa mecha larga hacer el primer agujero y luego hacer con la mecha copa hasta la mitad de un lado y con la mecha copa hasta la mitad del otro. Esto estamos hablando de lo que es pared maciza de ladrillón. En caso de que sea hueco, directamente hacen en la parte del fino, ¿sí? Y después ya con el taladro percutor y un cortafierro le van haciendo el detalle bien redondito para poder pasar todos los caños correctamente después. Ahí estoy viendo que escribió Emilio. A ver. Emilio. Bien, bueno, Emilio, espero poderte haber ayudado en lo que me estabas preguntando. Obviamente, si tenés otra duda, me podés escribir. Si querés, me podés mandar un video de qué parte no te sale, desarmar o lo que quieras. Yo te puedo pasar acá el contacto por las dudas. A ver. Bien, Emilio, ahí te pasé el contacto. Recordá que se le agrega el más adelante, ¿sí? Que es la característica de Argentina. Bueno, ahí si querés me podés escribir si se te complicó con algo o me podés mandar un video de dónde está lo que no podés
hacer y yo voy a tratar de ayudarte de alguna forma. Bien, entonces, una vez que nosotros ya hicimos el agujero, lo que tenemos que hacer ahí sí es presentar la parte de adelante del equipo, la parte de la chapa ya la podemos presentar porque ya tenemos el agujero, y pasamos a hacer lo que es la conexión interna. Yo generalmente, antes de poner el equipo, ¿sí?, y sacar los caños, porque a veces si es de 45 te quedan los cañitos ahí que no vas a poder ni ajustarlo con la francesa. Así que es fundamental también, ¿sí?, para que quede más cómodo. Yo lo que hago es, una vez que ya tengo el agujero, saco el equipo, ¿sí?, y lo que hago es ponerle los caños. Hago la virola, ¿sí?, en realidad le pongo las tuerquitas. No hagan la virola antes porque después no van a poder ponerle las tuerquitas. Pueden poner el otro lado, pero el problema es que después del otro lado, si le hicieron la virola antes, no van a poder poner las tuercas y tienen que cortar la virola y hacerlo de nuevo. Así que ponen las tuerquitas, hacen la virola, ¿sí? Recuerden de que cuando ustedes cortan el caño, sacarle la rebarba, porque es fundamental para que quede una virola bien hecha. Entonces, una vez que nosotros ya hicimos eso, lo que hacemos es, con las dos francesas, ajustar los cañitos para que quede bien agarrado. Generalmente con el cañito que no es el más fino, ¿sí?, pueden hacerle fuerza y que quede bien agarradito, ¿sí? Pero con el otro tienen que hacerle fuerza hasta el punto justo, no se pasen porque si siguen ajustándole se rompe la virola y se descona y tienen que volver a hacerla, ¿sí? Y es fundamental también para que después cuando lo estén poniendo eso no se avaríe y no pierdan el gas más adelante. Bien, entonces, una vez que nosotros ya colocamos los caños, ponemos los aislantes, ¿sí? Y una vez que ya hicimos esto, recuerden que también para esto, si es frío o calor, le van a tener que agregar un cable TPR de 5 conductores, con 1,5 está bien, ¿sí? Así que lo tienen que meter dentro del equipo, ¿sí?, y conectar en la parte donde va todas las conexiones, ¿sí? Cuando abrís la tapita del equipo hay una tapita que tiene un tornillo, sacan y ahí está toda la parte de conexiones. Así que el cable de TPR entra por atrás, se pela los cablecitos y se conectan. Tienen que prestar mucha atención dónde conectan cada uno para después en la unidad exterior colocarlo de la misma forma, porque si no el equipo no va a andar y pueden hacer macana con la plaqueta. Así que es fundamental eso. Bueno, una vez ya conectado el cable TPR, los caños con los aislantes, ahí sí se acomodan los caños, se levanta el equipo, se pasan los caños con el drenaje, ¿sí?, y se acomoda hasta que se pone el equipo como un cuadro, básicamente porque es lo mismo, traba, ¿sí? Bien, una vez que ya colocamos la parte interna, ya está. La parte eléctrica es algo adicional que nosotros podemos generalmente hacer después colocado el equipo. Ya podemos ubicar dónde le vamos a poner el toma más cómodo. Bien, entonces, una vez que nosotros pasamos, lo que hacemos es, del otro lado, ubicar las ménsulas. Yo generalmente lo que hago es, el agujero lo dejo medio escondido, ¿sí?, detrás de lo que es el equipo. Si no queda detrás, ¿sí?, hacen esto que yo les comentaba anteriormente. Les pueden poner la tapita, adentro lo rellenan todo de silicona para evitar que se filtre tierra adentro. Así que bueno, entonces lo ubican atrás escondido o al costado. Ya van a ver ustedes dónde queda mejor la unidad exterior. Bien, una vez que nosotros hacemos eso, recuerden que la unidad exterior está desbalanceada, ¿sí? Es muy importante que las dos ménsulas igual estén bien fijas, ¿sí? Yo generalmente le pongo un tornillo de 10 milímetros, ¿sí?, con tarugo.
Generalmente le pongo 3 de cada lado, las ménsulas vienen, si quieren ponerle más, le ponen más, pero ya con 3 es demasiado. Al menos que sea un equipo pero muy grande, y eso puede hacer que requiera de más tornillos, pero ya es demasiado 6 tornillos. Me puedo colgar de la ménsula que no se va a caer. Bien, las ménsulas, primero en principal, tienen que medir. El equipo viene así, ¿sí? Y viene con las dos pestañitas para poner acá, ¿sí? Estas pestañas son así, y tiene un agujero acá y un agujero acá, y acá va el equipo. Tienen que medir la distancia entre acá y acá, ¿sí? A lo que es el agujerito, en el medio exactamente. Entonces de esa forma van a saber qué distancia tiene que estar colocado la ménsula, ¿sí? Entre pata y pata de la ménsula. Una vez eso, también lo que tienen que hacer es que tenemos las patas de la ménsula acá, la distancia correspondiente, ¿sí? Lo que estábamos hablando recién, y aparte lo que tenemos que tener es el nivel. Tenemos que estar a nivel, así que acá le ponemos el nivel y tienen que estar bien alineadas las dos patas, ¿sí? No vamos a poner el equipo así que tiene que quedar todo perfectamente. Bien, explico esto del nivel porque me olvidé de explicarlo al principio. Es fundamental que cuando presentan la chapa, ¿sí? Le pongan un nivel, puede ser un nivel magnético, ¿sí? O un nivel arriba de esa chapa para hacer el agujero y hacer todo con respecto a ese nivel, ¿sí? Si nosotros ponemos a ojo, después nos puede quedar torcido, así que es fundamental también poner a nivel la parte de la chapa, la parte de la chapa de lo que es la unidad interior. Bien, entonces una vez que medimos la distancia entre agujero y agujero, para que después el equipo, una vez que nosotros lo pongamos, que encastren bien los tornillos, porque si lo ponemos mal nos van a agarrar dos tornillos, un tornillo nos va a quedar mal. Entonces es fundamental la distancia correcta. No solamente en la punta tienen que medir en la parte de la ménsula, sino que tienen que corroborar que la ménsula no esté torcida, y tiene que quedar alineada la parte de las patas de adelante y la parte principal de la ménsula. Tiene que quedar todo bien alineado y con la misma distancia entre pata y pata, para que después coincidan todos los tornillos. Bien, una vez que nosotros ya hicimos coincidir todo esto, ahí sí podemos poner el equipo. Así que presentamos el equipo, le sacamos la tapa que tenemos acá al costado, que es la parte donde se hacen las conexiones eléctricas. Ahí sacamos el cable TPR, le podemos conectar como está en la parte interior los cables, ¿sí? Respeten todos los numeritos que le va diciendo, respeten exactamente los colores y los números como pusieron adelante, lo tienen que poner acá de la misma forma. Bien, una vez eso, sacamos de la parte donde está acá el plástico, y ya vamos a tener expuesto donde van la conexión de los caños en la unidad exterior. Bien, sacamos este plástico y lo que tenemos que hacer es otra vez ponerle las tuerquitas, sacarle la rebarba, luego hacerle la virola nueva, porque en este caso no va a tener, los caños se los vendieron sin virolas. Bien, una vez que nosotros tenemos así y ya hicimos todo, lo que tenemos que hacer es sacar las tuercas y conectarlo, ajustarlo bien. Recuerden que el cañito más finito, que es el de alta, tienen que ajustarlo, pero no pasarse porque se puede romper. ¿Sí? Tengan mucho cuidado con eso. Bien, una vez que hicieron eso, lo que tienen que hacer es ponerle el manómetro, ¿sí? Recuerden de cerrar la otra válvula, ¿sí? Tiene que quedar solo la válvula de baja abierta, así que la de alta la cierran. Va conectado a la bomba de vacío, tienen que dejar abierta la que es de baja, prender la bomba de vacío, y eso va a hacer que
empiece a sacar todo lo que es el aire dentro de la instalación. Lo dejamos aproximadamente, yo les diría que media hora tiene que estar funcionando hasta que saque bien todo el aire que tiene en la instalación. Generalmente no lo hacen, ¿sí? No lo hacen así, sino que simplemente hacen andar la bomba y uno escucha y te das cuenta cuando ya la bomba está sacando aire o no está sacando aire, ¿sí? Hace generalmente cuando está sacando aire y ya hace cuando la máquina ya no está sacando. Entonces de esa forma, si andan apurados por así decirlo y ya no saca aire, lo que pueden hacer es cerrar el manómetro, apagar la bomba, ya pueden desconectarlo si quieren de la bomba, y tienen que dejar aproximadamente media hora el manómetro así como está cerrado para ver que el vacío no se pierda, ¿sí? Si el vacío, si la aguja empieza a ceder, quiere decir que una parte de la conexión la hicimos mal, ¿sí? En el sentido de que o no ajustamos bien un caño, nos quedó medio flojito y hay una pérdida. Entonces es fundamental. A veces me ha pasado que hice todo perfecto y me presentaba una pérdida y bueno, venía dañado de fábrica. Así que bueno, eso lamentablemente lo tiene que hacer la garantía de lo que es el equipo. Bien, entonces una vez que ya hicimos el vacío todo, lo que hay que hacer es abrir las válvulas, ¿sí? El manómetro todavía lo tienen que dejar, ¿sí? No lo tienen que sacar porque si nosotros lo sacamos perdemos el vacío y no ingresa aire a lo que es la instalación. Entonces, una vez que nosotros ya terminamos con el vacío, abrimos con una llave Allen las dos válvulas, vamos a sentir como el gas va drenando dentro de lo que es el equipo. Las abrimos a tope, ¿sí? Las abrimos a tope. Bien, y lo que vamos a hacer es poner a funcionar el equipo. Ponemos a funcionar el equipo en frío, no en calor, lo ponemos a funcionar en frío. Y lo que vamos a hacer es esperar un poco a que se normalice la presión, que generalmente son 110 psi. Una vez que se normaliza esa presión, vamos a agarrar con un guante, ¿sí? Dos guantes si quieren mejor, y lo que vamos a hacer es en funcionamiento sacar muy rápido lo que es la parte de la rosquita donde va el manómetro conectado a la parte del equipo, ¿sí? Entonces lo sacan bien rápido, o si no a veces yo lo que hago es presionarle un poquito la manguera, aflojarlo y ya después cuando le da ese margen para ya dejar de apretar el equipo, dejar de apretar la valvulita y no perder tanta cantidad de gas cuando empezamos a sacarlo. Es fundamental lo del guante porque ese gas sale con tanta presión que puede dañarles, congelarles los dedos, ¿sí? Arde mucho, quema. Entonces es fundamental que tengan un guante, por favor, ¿sí? Bien, a ver qué más puede estar faltando. Bien, eso es el tema de la colocación. Una vez que nosotros terminamos con eso, ya estaría perfecto. Después quedan detalles, agregarle un mejor desagote, engramparlo, los que ustedes quieran hacerle detalle. Igual no se olviden que si faltó o tienen alguna duda de lo que les estoy explicando, me lo pueden escribir en la parte de los comentarios abajo y yo no tengo problema en responderles la duda que tengan. Bien, después con respecto a trasladar un equipo de aire acondicionado. Vamos a borrar esto. Cuando un equipo ya está colocado y nosotros queremos trasladarlo, lo que tenemos que hacer, primero en principal, es poner en la parte, ponerle equipo en modo de frío. Una vez que nos pusimos en modo de frío, lo ponemos a funcionar, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es, para que el mismo equipo haga vacío y no se pierda el gas, lo que tenemos que hacer es, tenemos el equipo y tenemos el caño fino y el caño más grueso, ¿sí? Y acá tenemos, por decir, las válvulas.
Bien, una vez el equipo funcionando y teniendo la llave Allen, ¿sí?, para abrir y cerrar las válvulas, lo que vamos a hacer primero es cerrar la válvula con el equipo funcionando de lo que es el caño de alta, que es el más finito. Así que funcionando, cerramos con la llave Allen la parte de esta válvula, ¿sí?, que es el caño de alta. Una vez que la cerramos, empezamos a cerrar la otra, ¿sí?, la de alta, perdón, la de baja, que es el caño más grueso. Empezamos a cerrarla hasta que quedan cerradas las dos. El equipo todavía sigue funcionando. Lo que tienen que hacer es contar un minuto, ¿sí? Lo pueden contar o lo pueden cronometrar como quieran, un minuto. Cuando llega el minuto, lo que tienen que hacer es apagar el equipo. Una vez que apagan el equipo, perdón, me estaba equivocando en una parte. Entonces, lo primero que hacen con el equipo funcionando es cerrar esta. Van a contar un minuto y después de ese minuto van a cerrar la válvula de baja. Una vez que cierran la válvula de baja, ahí ya pueden apagar el equipo. ¿Sí? Me estaba confundiendo con eso. Ya pueden apagar el equipo. Una vez que lo apagan, ¿sí?, ya quedó el gas adentro del equipo y no tiene que haber gas en la instalación, ¿sí? Así que una vez ya hecho esto, apagaron el equipo y ya pueden desconectarlo con la francesa, ya pueden sacarle la parte de las tuercas y ya no se tendría que perder gas. Si sienten a lo primero un poquito así, generalmente es el vacío que se generó en la instalación, pero no es gas. Si pierde gas, si empieza a perder gas, que generalmente el gas viene acompañado con un aceite, eso quiere decir que hay algo que no está bien y vuelvan a cerrar y vuelvan a hacer el mecanismo. Recuérdense que lo tienen que hacer en frío, no en calor. Así que en frío, funcionando, hacen estos pasos y les tiene que quedar el gas dentro del equipo y ya pueden sacar las tuercas sin que se pierda nada de gas y pueden trasladar el equipo. Y bueno, ya con los que les expliqué anteriormente, lo que pueden hacer es colocarlo a la perfección y, no van a tener que pagar mano de obra. Bueno amigos, esto es más o menos cómo instalarlo y cómo moverlo de un lado al otro en caso de que ya esté instalado el equipo. No sé si tienen alguna otra pregunta, me la pueden dejar acá en el chat, no tengo problema en ayudarles. Bien. Bueno, pueden escribirme lo que necesiten saber, me lo pueden dejar en la parte del chat, no duden en escribirme. Espero que se esté viendo bien el video esta vez, que no se corte, que no esté pixeleado porque la vez anterior me salió medio feo y bueno, esta vez quería poderlos ayudar mejor y que no se esté cortando el video. Bien. Bueno amigos, espero que les haya gustado este vivo. No se olviden de que pueden consultarme lo que quieran y puedo hacer también otros vivos para explicarles los que necesitan y ya dejar un video también preparado para su problema particular. Bueno amigos, voy cortando el video, les mando un abrazo enorme y que anden muy pero muy bien.